Muy buenos días chicos, bienvenidos a la tercera clase de estudios sociales. El día de hoy vamos a ver un tema realmente muy interesante. Ya la clase anterior vimos sobre los primeros pobladores de América, sobre el redescubrimiento de América. Entonces vamos a ver el día de hoy hablar con respecto a la población actual que tiene nuestro país. Un tema un poquito más. Pues bien, entonces el día de hoy tenemos como objetivo recordar y apreciar la diversidad cultural del Ecuador. Recuerden que, valga la redundancia, utilizo este término muy seguido porque son temas que ya hemos visto previamente. Entonces simplemente lo que estamos haciendo es un repaso, ¿verdad? Y refrescando un poquito nuestra memoria respecto a los temas que ya hemos visto anteriormente, ¿sí? Entonces, continuamos. Para empezar la clase, vamos a entender qué es la población ecuatoriana. Y pues bien, vamos a desglosar estas dos palabritas y obviamente empezamos por lo que es la población. Nos dice que se entiende por población al conjunto de personas que habitan dentro de un determinado territorio. Entonces, la población son las personas que habitan dentro de un país, podría ser dentro de una ciudad. Todo eso es considerado una población. Nos dice también que la población ecuatoriana es el resultado de la fusión de varias culturas. Pues bien, si ustedes se han dado cuenta, en nuestro país tenemos una gran diversidad cultural, ¿verdad? Es un país intercultural porque tenemos muchas culturas en ella. Tanto así que podemos considerar y ver los resultados de los censos, que son estudios que se realizan para ver la cantidad de la población, y observamos que tenemos eh, grupos dentro de nuestro país indígenas, blancos, afroecuatorianos, tenemos también grupos mestizos, que es la gran mayor parte de nuestro país. ¿Sí? Entonces por eso decimos que es el resultado de una fusión. También nos dicen que la población no es un grupo estático, debido a que crece o se modifica. Pues bien, tal como se los mencioné chicos, hay estudios que se hacen para poder medir la cantidad de la población. Pero ¿por qué nos dice que no es un grupo estático? Porque usualmente a diario podemos palpar o observar que hay nacimientos de nuevos niños, ¿verdad? De ecuatorianos. Y también asimismo vemos que hay personas que lastimosamente a diario fallecen, ¿verdad? Entonces, como siempre hay ese crecimiento y ese decrecimiento, ¿verdad? Por momentos aumenta, otras veces baja, en función de la natalidad y la tasa de mortalidad que hay en el país, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que no es estático, porque constantemente está variando. Adicional a eso, también nos dice que para conocer las variaciones que se dan en una población, se realizan las investigaciones especializadas denominadas censos. Tal como se los mencioné hace un momento, este censo es el estudio que se realiza periódicamente para saber las novedades que hay con respecto a la población del país. ¿Ok? Continuemos. Pues bien, aquí empezamos con qué es cultura. Nos dice que la cultura es un conjunto de ideas, costumbres y tradiciones que se transmiten de generación en generación propios de un lugar determinado. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilita la adaptación de los sujetos al entorno. Pues bien, de forma sencilla, chicos, la cultura básicamente termina siendo la agrupación de las ideas, costumbres, ¿verdad? Que se transmiten en generación, tanto puede ser en nuestra familia como en la comunidad o en el entorno general de nuestra población. ¿Sí? Entonces, puede ser que tengamos costumbres y tradiciones propias de nuestra familia, como así también otras en las cuales somos partícipes y que son parte de nuestra cultura popular. ¿A qué se refiere eso? Que se relaciona con, con todos nosotros, ¿verdad? Como lo son, por ejemplo, las fiestas, los carnavales, las fiestas patronales, las fiestas de pronto de cantonización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas estas son parte que forman parte de nuestra cultura, ya sean culturas populares o tradiciones propias de nuestro país o de nuestra región. ¿Ok? Pues bien, ahora vamos a ver sobre la cultura ecuatoriana. Y aquí les tengo adicionalmente un extracto del primer artículo de la Constitución de nuestro país. ¿Sí? Y lo he puesto porque me parece muy relevante que ustedes lo sepan. Pues bien, dice que Ecuador está integrado por diversos pueblos y nacionalidades, cada uno de los cuales es portador de una cultura determinada que lo caracteriza
y lo hace uno, ¿ok? ¿Verdad? Como hemos visto y lo hemos mencionado previamente, hay diferentes grupos étnicos, ¿verdad? O diferentes pueblos y nacionalidades, y por lo tanto dice que la Constitución lo reconoce. La Constitución es la Carta Magna, ¿verdad? O la ley superior, o haciendo algún tipo de metáfora, vendría a ser como que la mamá de todas las leyes, ¿sí? Porque ella está por encima de todas. Y todas las demás leyes que existen tienen que ir en función a lo que dicen la Constitución. Entonces, en el artículo 1 nos dice que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, y aquí va justamente la palabrita a la que quería llegar, intercultural y plurinacional y laico. Se organiza de forma república y se gobierna de manera descentralizada. Pues bien, estos términos a futuro lo vamos a ir conociendo más, pero por el momento me quiero centrar en esta palabrita que está aquí, intercultural y plurinacional. ¿Por qué dice intercultural? Porque está la presencia de muchas culturas y plurinacional por las nacionalidades. En el caso de los indígenas son nacionalidades, ¿verdad? Hemos escuchado de los shuar, de los quichua, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, nuestra constitución lo reconoce, que nuestro estado es intercultural. ¿Qué quiere decir esta palabrita intercultural? Que si bien es cierto, está la presencia de muchos, ¿verdad? Muchos pueblos, muchas culturas, ninguna está por encima de la otra, ¿ok? Todas las culturas, todas nuestros grupos, ¿verdad? Nuestros pueblos, tienen los mismos derechos. Ninguno está por encima de otro. Y eso está contemplado en nuestra constitución. No es que de pronto los indígenas, por ser indígenas, son de pronto, por estar ahí un poquito a veces en ocasiones un poco aislados, van a reconocérselo como menos, ¿verdad? No, todos tenemos igualdad de condición, ¿verdad? Lo que somos mestizos, de pronto los afroecuatorianos, los blancos, los indígenas, ¿sí? Todos somos considerados como iguales. Pues ahora vamos a ver respecto a las culturas del Ecuador. Y nos dice que la cultura ecuatoriana no tiene un origen único, ya lo hemos mencionado. Por lo tanto, no es homogéneo. Está conformado con el aporte de cada grupo étnico. Eh, Recordemos, y hago énfasis, la palabra homogéneo significa que es igual, ¿ya? Heterogéneo es diferente. Entonces, si decimos cómo es nuestro grupo, homogéneo o heterogéneo, la respuesta va a ser que nuestro grupo es heterogéneo, ¿sí? Por eso dicen no es homogéneo, es diferente. ¿Ok? Entonces, vemos las culturas que están presentes en nuestro país. Tenemos grupos indígenas, afrodescendientes, blancos, mestizos y los extranjeros, ¿verdad? Los migrantes, que también tenemos presencia de grupos árabes y asiáticos. ¿Ok? En el grupo indígena del Ecuador, ¿verdad? Existen al menos 28 nacionalidades, nos dicen, y recordemos que son nuestros primeros pobladores. Por eso los consideramos como cultura originaria de nuestro país. Y posteriormente los afrodescendientes, que conforman el 7% de la población de nuestro país, y la mayoría descienden de los sobrevivientes de los buques negreros que llegaron a las orillas de Esmeraldas, más o menos por ahí llegaron, y se establecieron por eso y como tal como una comunidad. Posteriormente ellos se esparcieron también hasta el parte de la sierra, que seguramente lo han escuchado que hayan salido muchos futbolistas, que es por la parte del Valle del Chota, etcétera, etcétera, ¿sí? Que fueron sacados de ahí desde las costas ecuatorianas hasta parte de la sierra. Posteriormente tenemos el grupo de los blancos, que dicen que son el 6% de la población, incluyen descendientes de españoles que colonizaron Ecuador o llegados en inmigraciones durante el siglo XX. Tenemos presencia de familias italianas, ¿verdad? De portugueses, rusos, aunque en menor cantidad. Si se dan cuenta, apenas un 6% y es un grupo que realmente, como tal, la raza europea es considerada la raza blanca. Entonces, son grupos muy, muy, muy pequeños, ¿ok? Y a su vez son grupos culturales un poco cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que usualmente ellos hacen parejas, usualmente entre ellos, para mantener, por así decirlo, su cultura o su etnia, ¿ok? Luego tenemos los mestizos, que somos la gran mayoría de nosotros, los ecuatorianos, ¿verdad? Y mestizajes, recordemos que viene de la palabra de la fusión de dos etnias diferentes. Y esto fue algo muy característico de América en general.
cuando llegaron los españoles, ¿verdad? Se cogieron como mujeres de pronto indígenas, afrodescendientes y un sinnúmero más, ¿verdad? Entonces hubieron afrodescendientes que se cruzaron con de pronto con indígenas. Entonces todo eso trajo como resultado el mestizaje. Por eso realmente la mayor parte de nuestra población es considerada mestiza. Luego tenemos a los árabes, o sea, como grupos externos, ¿verdad? Que llegaron a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, en su gran mayoría procedentes de Palestina y Siria. En este caso, recordemos que, bueno, son personas que la mayor parte de los casos son personas con un poder adquisitivo un poco alto, ¿sí? Tienen poder económico. Tanto así que muchas personas de pronto de cadenas de varios centros comerciales reconocidos en nuestra ciudad son de descendencia árabe como tal, ¿sí? Y posteriormente los asiáticos, tanto los japoneses como los chinos, que llegaron en el siglo XIX también, y que en un principio se vinieron a nuestro país con la finalidad realmente de trabajar, o más bien de establecer las plantaciones de arroz, ¿sí? Posteriormente vimos que con el tiempo lo que se dio es que China, debido a cómo ha cambiado, ha dinamizado su economía, hemos visto que tenemos bastante presencia de asiáticos, más que todo de China, como lo mencioné, que se dedican más bien a labor comercial, ¿verdad? A la comercialización, distribución de productos, de ropa, calzado, y un sinnúmero de cosas más, tecnología, ¿sí? Entonces es muy común y forman parte en la actualidad de nuestra cultura, ¿verdad? Porque están en nuestro país y que lo que pasará posteriormente, según lo que se ha podido observar, es que parte de su cultura va quedando en la nuestra y de esa manera es que se dan esa diversidad que tiene como tal un país. Bueno, no solamente en Ecuador, sino que en la mayor parte de América, ¿sí? Y para terminar, tenemos el tema de los censos. Pues bien, como lo mencionamos, la censos es la herramienta, ¿verdad?, que utilizan para recolectar la información que ya habíamos mencionado. Nos dicen que los censos recogen datos e información sobre las condiciones de vida de los habitantes de un lugar, mide el desarrollo de la población y cómo se ha adaptado a los cambios. Investiga problemas sociales para que el gobierno tome medidas que ayuden a mejorar el nivel de vida de sus mandantes. Y sus mandantes en este caso es el pueblo, la población ecuatoriana en este caso, ¿sí? Entonces nos dice que también como punto importante es que esta información le sirva al gobierno, ¿verdad? Para que ellos puedan tomar las debidas correcciones en las cosas que de pronto se pueden mejorar. Debido a que aquí muestran, en estas cifras nos pueden indicar si, por ejemplo, si los estudiantes o los niños jóvenes han culminado sus estudios, están estudiando, no están estudiando, motivos, factores, cómo es su situación económica, su calidad de vivienda, tienen todos los recursos, perdón, los servicios básicos y un sinnúmero de cosas más. Realmente la ficha es un poquito extensa, toma tiempito. Entonces, pero sin embargo es importante para saber cuál es la calidad de vida que se lleva en el país y evidenciarlo un poco más. Por eso es común que ustedes escuchen que en las noticias, ¿verdad? Se dé información respecto a cuántas personas están trabajando, cuántas no, y bueno, y un sinnúmero de cosas, ¿no? Justamente es por ese motivo, porque han recolectado esa información previamente y cuando como ya tienen una base de datos actualizada, posteriormente los cálculos posteriores, o sea, se simplifican un poco más, tener un valor aproximado, ¿ok? Aunque eso tiene obviamente su grado de ser un poco inexacto, porque recuerden como lo mencionamos, o sea, mientras hacen el censo, hasta que hagan el estudio y de pronto den los resultados, recordemos que a diario va a haber la variación, ¿verdad? Porque un día hay nacimientos de más niños, otro día mueren personas, entonces va a mantenerse eso variable. En el año 2010 se decía que éramos 14 millones de habitantes y por el promedio en el año 2015 se decía que éramos 16 millones de habitantes. Pues bien, ahora veamos, el instituto encargado como tal de realizar este estudio es el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que realizó el último estudio en el año 2010 y posteriormente cuenta con el apoyo del registro civil.
¿ok? En el registro civil es donde se inscriben a los niños, ¿verdad? Cuando nacen y así también las cartas de función. Cuando las personas fallecen, ahí queda registrado de esa manera. Si bien es cierto, se dice que el censo se realiza periódicamente cada 10 años, entonces analicemos un poquito la situación. Si se dice que el último censo fue en el 2010, ¿verdad? Entonces, y se realiza cada 10 años, el censo le correspondía darse ¿cuándo? Efectivamente, en este año 2020. Pero por motivos de la pandemia, seguramente se ha visto afectado o entorpecido el proceso, ¿sí? Por eso es que de pronto hace unos meses era muy común ver a personas que se encontraban haciendo pequeños estudios para el posterior censo. Por eso pueden fijarse que en algunas de sus casas, si se toman la molestia de observar, van a dar un papelito que decía censo o censado, si no estoy mal, pero era un estudio previo para realizar el censo. Sabe cuando se realizan estos procesos, usualmente se establece un toque de queda de casi 24 horas. Las personas no pueden salir para nada de sus casas, con la finalidad realmente de que la información sea lo más real posible, ¿sí? De esa manera evitan que las personas no estén en sus hogares y poder saber incluso cuántas personas viven en cada vivienda. Y veamos qué es la información que recolectan. La información que recolectan entre la más común es la población total, cuántos hombres y mujeres hay en el país. Usualmente hay más mujeres en el territorio ecuatoriano. Como autoidentificación, ahí establecemos y le preguntan al encuestado cómo se considera, de qué etnia, es afroecuatoriano, es mestizo, es blanco, entre otras, ¿sí? La natalidad y la mortalidad, la cantidad de personas que nacen y cuántos mueren, el nivel de educación, si culminó sus estudios, ¿verdad? Entre otras cosas más. También ahí establecen un rango, el promedio de cuál es el promedio de vida de un ecuatoriano, que en la actualidad se considera que es de 70 años. Pues bien, chicos, sin más, espero que haya quedado todo claro. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto se les respondo. Tanto puede ser en la siguiente clase o me pueden escribir por Educay, chicos. Espero que tengan un buen día y pasen bien.